y también la ley que le quitaba, que se llama Ley Lerdo, que es la ley de desamortización de bienes a la iglesia, es decir, le quitaban los bienes a la iglesia y se lo daban a gente que pudiera producir. Digamos que esas fueron las dos grandes reformas que provocaron la guerra, porque pues, los conservadores, que eran parte de esta iglesia, pues se van a oponer, ¿no? Se van a oponer a estos cambios y finalmente son los que van a desatar la parte de la guerra. Entonces, eso, y una vez que acaba esta guerra, que la gana Juárez, aquí, que la gana Juárez, va a venir la invasión francesa. Entonces, la invasión francesa nos va a traer como consecuencia el imperio de Maximiliano. Y el imperio de Maximiliano va a tener una característica que esta es muy importante en la hora del examen, de que Maximiliano finalmente era de corte liberal y deja, por un lado, las leyes de reforma, no las deroga, las leyes de reforma, y tumba la escuela de los conservadores, que es la Real y Pontificia Universidad. Y entonces eso va a provocar que, pues obviamente los conservadores le pierdan la confianza, en Francia Napoleón III le quita su ejército y eso lo va a hacer que finalmente pierda, ¿no? Que pierda ante Juárez. Y más porque Juárez ya traía el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, esto va a ser, digamos, la piedra que le va a poner ahí, pero Juárez cuando llega otra vez como reconciliador, pero algo que hace en este caso es que se quiere perpetuar en el poder. Entonces, sí, él es muy buena onda, ¿no? Juárez, el héroe y todo, pero se quiere perpetuar. Entonces, obviamente, el grupo que lo apoyó empieza a voltearse, ¿no? Contra él. Y entonces uno de los que se voltean contra Juárez es Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz, él también era héroe, ¿no? De hecho, él era un gran héroe porque él fue el que sacó a los franceses de la Ciudad de México, ¿no? Él llegó a su ejército, el regimiento que comandaba, y saca a los franceses. Entonces, pues obviamente era muy conocido, muy popular y todo ello. Pero obviamente eso representaba pues una competencia durísima para Benito Juárez, ¿no? Pues porque era más popular incluso que él. Entonces, Porfirio Díaz quiere tomar el poder y finalmente no lo puede tomar en lo que se llama, hace una revuelta en el plan de la Noria, no le sale y finalmente el que va a tomar el poder, pues obviamente va a ser Juárez otra vez y lo manda a la cárcel. Entonces Benito Juárez manda a la cárcel a Porfirio Díaz, no lo mata porque es tan popular que pues la gente se le hubiera venido encima y entonces Porfirio Díaz vuelve a dar otro golpe de Estado después de algunos años de estar en la cárcel, vuelve a dar otro golpe de Estado que es el plan de Tustepec y le funciona, ¿no? Y entonces, obviamente, Porfirio Díaz saca a Juárez, pero aquí algo que pasó fue muy importante, que Benito Juárez muere, ¿no? Muere en este proceso y entonces al morir, al que subió al poder, fue Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces Lerdo de Tejada es derrotado por Porfirio Díaz, que a su vez era juarista, ¿no? Y entonces pues ya se va a quedar Porfirio Díaz en el poder. Entonces Porfirio Díaz va a estar en el poder desde 1800, en este caso 72, hasta 1910, ¿no? Que es cuando, 11 más bien, cuando se va, ¿no? Entonces está un buen de años y solamente hay 4 años donde él va a tomar va a tomar el poder uno de sus amigos y él lo va a dejar, ¿no? Entonces lo que hace Porfirio Díaz durante estos casi más de 30 años, él lo que logra desarrollar es una dictadura. Pero en este momento una dictadura para él pues era benéfica, digamos hasta para el país. ¿Por qué? Porque te acuerdas que habíamos dicho que de la época de la independencia de 1810 hasta estos años, hasta los 1870, todos estos años fueron de convulsiones, es decir, si iba un presidente, entraba otro presidente, había crisis, no había crisis, o sea, era un desastre. Entonces, Porfirio Díaz le dio al país 30 años, en este caso, de
tranquilidad. O sea, donde no hubo guerras, donde no hubo golpes de Estado, donde uno no llegaba y quitaba al otro. Es decir, se vuelve a un régimen prácticamente dictatorial, pero era necesaria la fuerza, ¿no? Que un hombre fuerte llegara. Entonces, obviamente en esos años a Porfirio Díaz se le critica mucho por eso, pues porque dicen que sí, que fue un dictador, y sí lo fue, que mató a sus enemigos, y sí lo hizo, que abolió la democracia, y también lo hizo, ¿no? Que tenía unas condiciones terribles a la gente también, pero también otras cosas que tiene él es que fue el primero que industrializó al país, ¿no? Es decir, que trajo todos los beneficios de la revolución industrial que estaba pasando en Europa, los trajo aquí a México, como el ferrocarril, la energía eléctrica, el alcantarillado para las calles. Entonces empieza a embellecer incluso la ciudad, ¿no? Empieza a ser como francesa la ciudad. Entonces, obviamente, el régimen porfirista tiene estos elementos y aquí te marco algunos que son importantes que te preguntan en tu examen. Por un lado, Porfirio Díaz va a hacer una serie de leyes y va a permitir, en este caso, leyes a modo, que se le llama leyes a modo, para que entre el capital extranjero. Es decir, vienen los gringos, los ingleses y los franceses regresan, pero ahora ya no militar, sino en forma de inversionistas, regresan y les crea muchas leyes. Por ejemplo, había una ley que se llamaba ley, en este caso, de lotes baldíos. La ley de lotes baldíos lo que hacía era que si tú veías, tú como empresario, veías una casa o un lote que no estuviera ocupándose, tú lo podías tomar y poner una fábrica ahí o reclamarlo como tuyo. Y nadie te podía decir absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo estabas haciendo productivo. Entonces, pues obviamente esas leyes eran muy gandallas porque si tú no construías y todo, pues imagínate, ¿no? Te quitaban tu casa. Entonces, eso es uno, y aparte no les cobraba impuestos, ¿no? No nos cobraba impuestos a los empresarios que llegaban del extranjero, un poquito como lo que pasaba hace algunos años aquí en México, y, y obviamente pues llegaron muchísimos, ¿no? Y se agandallaron las principales cosas que nadie hacía. Por ejemplo, ¿dónde habría muchos lotes baldíos? Pues donde hicieron las minas. Entonces, muchas de las minas canadienses que están ahorita son desde esta época, ¿no? También llegaron la gente del petróleo, la gente que empezó a explotar el petróleo, pues porque también no explotaban esos campos, en fin, ¿no? Y aparte no pagaban impuestos. Otra de las cosas que hace es que al haber muchas fábricas, al haber mucha industria, pues sí, hay un crecimiento económico, pero el crecimiento económico se va para las clases altas y no hay un desarrollo en este caso para abajo, es decir, no permea a la sociedad el cambio, ¿no? Entonces, obviamente es muy importante porque esto lo que va a generar es desigualdad, ¿no? Desigualdad social, es decir, unos se vuelven muy ricos y otros se vuelven muy pobres. Y los salarios que paga pues son salarios así de miseria, ¿no? Unos salarios bajísimos y paupérrimos. Entonces, pues la gente pues, sí se saca mucho de onda. Luego, una de las cosas que va a tomar Porfirio Díaz, curioso, o sea, eso es curioso, porque va a tomar una idea francesa, que es el positivismo, en este caso, es una ideología francesa para demostrar que todas las cosas pueden desarrollarse a través del método científico. Entonces, el positivismo que nace en Francia con Augusto Comte, aplica el método científico. Entonces, todo Porfirio Díaz a todo lo quiere llevar bajo esta óptica. Y entonces, incluso su gabinete, o sea, así como el gabinete de los presidentes, sus ayudantes, a ellos les llamaban, curiosamente, los científicos, ¿no? Que eran una serie de personas ahí, desde economistas, políticos y todo, que era el gabinete, pero pues que le ayudaban, ¿no? A Porfirio Díaz. Y esto se les da el nombre despectivo de científicos por esto. Pero el positivismo lo que hizo, y esto es súper importante, el positivismo, y esta es pregunta de examen, hizo que se inaugurara, por ejemplo, la universidad, ¿no?
sea, la UNAM, antes de que pusiera la autonomía, era la Universidad Nacional de México, ajá, y se funda la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? La prepa. Entonces la prepa la funda en este caso Gavino, esto es bien importante porque estos nombres vienen, Gavino Barreda, ¿no? Gavino Barreda, y la universidad es Justo Sierra, ¿no? Justo Sierra. Entonces estos dos eran parte de estos grupos de científicos que a su vez, ¿no? Eran positivistas. Entonces ellos inauguran la Universidad Nacional de México y la Escuela Nacional Preparatoria. Y también un poco del positivismo lo vamos a ver, en este caso, por ejemplo, en las colonias como la colonia Roma, la Condesa, la San Miguel Chapultepec, todas estas colonias que son traídas con el estilo francés de las casas, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar un estilo así muy francés, bellas artes, por ejemplo, se empiezan a desarrollar esos estilos traídos por ahí. Es decir, los franceses se fueron del país, ¿no? Con la llegada de Benito Juárez y la guerra, pero regresaron en forma de casas, museos, inversiones y todo. Muy bien. Luego, otra cosa por la cual he recordado el régimen porfirista es que la situación de obreros y campesinos se fue para abajo. Y de hecho, tan abajo que no tenían derecho, por ejemplo, a huelga, ¿no? No podían hacer huelga, ellos no podían desarrollar ningún movimiento. Hubo dos movimientos, que hubo uno de campesinos y unos obreros, que fue Río Blanco, ajá, en Veracruz, ajá, y Cananea, ¿no? Entonces, estas dos huelgas de corte campesino obrero fueron reprimidas por Porfirio Díaz con ayuda incluso de militares de Estados Unidos. Entonces, se reprimen estas y los obreros y los campesinos pues vivían obviamente siempre temerosos y algo muy importante, esto también luego lo preguntan en el examen, por ejemplo, ellos no podían tener derechos en el sentido de cobrar cosas, de cobrar su sueldo bien. Siempre les pagaban en algo que se llamaba la casa de raya. Y la casa de raya, obviamente, era un lugar donde se les pagaba, pero se les pagaba siempre con préstamo, es decir, no les pagaban con dinero, les pagaban con 1 kilo de arroz o les pagaban con 1 kilo de maíz y les decían, bueno, te doy, tú ganaste 5 este mes, pero te voy a dar 10 para que me lo vayas pagando. Y entonces les iban descontando, ¿no? Siempre. De tal manera que siempre los obreros y los campesinos, en lugar de tener, siempre perdían. O sea, siempre estaban en constante pérdida de dinero. Luego, va a venir a este, ahorita vamos a llegar a este. Luego, obviamente, 30 años de estar en el poder, pues desgasta, ¿no? Entonces, obviamente, el régimen porfirista pues va a irse haciendo viejo, sus ideas, empieza el mundo a formarse otra idea, está el imperialismo, por ejemplo, en los países de Europa, está a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente Porfirio Díaz pues, se quedó en el mundo de las grandes cambios industriales y todo. Entonces va a pasar que Porfirio Díaz, pues sí, empieza a entrar en decadencia y los norteamericanos quieren probarlo, ¿no? Hasta dónde llega. Entonces viene esta famosa entrevista Díaz-Kerman. Kerman era un periodista del periódico Chicago Tribune y lo entrevista y le dice una pregunta muy importante. Le dice Kerman que si se va a elegir, si se va a reelegir en las elecciones de 1910. Y entonces Porfirio Díaz, y esto sucede en 1908, y entonces Porfirio Díaz dice que no, que México ya está preparado para la democracia y que él no se va a reelegir. Obviamente está mintiendo, ¿no? Y entonces eso hace que los partidos de oposición, que prácticamente eran inexistentes, pues empiecen a organizar, porque como Díaz dijo que ya no se va a reelegir, se empiezan a organizar otros partidos que quieren salir. Uno de los partidos más importantes, este es bien clásico, es el partido antireeleccionista. Ajá. Y el partido antireeleccionista es el partido de Madero. Entonces, en este caso, Madero
trae su lema de sufragio efectivo, no reelección, es decir, que no se pueda volver a reelegir el presidente. Y entonces, muy curioso porque Porfirio Díaz también ese fue su lema cuando quería derrotar a Benito Juárez, ¿no? Así de no reelección. Entonces, obviamente se funda el partido antireeleccionista y se funda un partido que es el Partido Liberal Mexicano, ojo, porque ese es el que te lo preguntan también, ¿no? Este es el que te pregunta, el Partido Liberal Mexicano. Y el Partido Liberal Mexicano fue encabezado por los hermanos Flores Magón, ajá, que eran de corte anarquista, obrero, ¿no? Y que eran, digamos, tenían todo un movimiento inspirado en el anarquismo europeo, en el comunismo de Marx, en un poco las ideas que estaban pasando en Europa, ludistas y todo este asunto. Entonces, esos son los partidos más importantes. Entonces, lo que hace Porfirio Díaz es que vienen las elecciones y pues obviamente él sí se reelige, o sea, decide participar en las elecciones, miente y supuestamente las gana, ¿no? Las gana a través de fraude. Y entonces, este va a ser la causa principal por la cual los personajes como Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, todos Villa, Zapata y todos ellos se van a levantar contra él. Pero ya aquí nada más como un colofón es esto, ¿no? O sea, la política agraria de Díaz también va en detrimento de los campesinos y en apoyo de lo que se llaman latifundistas. Ajá. Es decir, ¿qué son los latifundistas? Son capitalistas de mucha lana que compran las tierras de los campesinos a precios muy bajos y luego los ponen a trabajar, a los que eran los dueños los ponen a trabajar ahí. Entonces, obviamente, eso hace, pues, sí, ¿no? Que es como muy tramposo. Les van quitando. A la fecha, por ejemplo, muchas de las grandes fortunas, como los Krill o los parientes de Diego Fernández de Ceballos, o gente así muy prominente, el dueño de Cinemex, que manda Rea, son de esa época. Esas fortunas se comenzaron a crearse en esa época, a partir de quitarle la tierra a los campesinos. Y esto que se llama política de reconciliación es muy importante porque es que Juárez pues se había peleado con la iglesia, entonces Porfirio Díaz se reconcilia, ajá, con la iglesia, es decir, les vuelve a dar sus terrenos, no todos, pero sí les vuelve a dar sus terrenos, les vuelve a dar casas, templos, no los persigue, en fin, ¿no? Entonces es un poco ahí el legado. Y es que Porfirio Díaz siempre como que te lo pintan como el supervillano. Entonces, pues sí, es un villanazo, pero bueno, también hizo sus cosas, ¿no? Y una de las cosas que hizo Díaz, pues como te digo, fue la parte de la industrialización del país, ¿no? Traer electricidad, ¿no? Traer barcos, traer trenes, en este caso, fueron como sus grandes aportaciones. Hacer un tren que iba de aquí de la Ciudad de México hasta Laredo, ¿no? O comenzar a hacer un tren que se llamaba tren transísmico, que iba a cruzar toda la parte del istmo de Guatepec. En fin, o sea, el tipo estaba en zona, pero pues obviamente no le alcanzaba la lana, ¿no? También para hacer esto. Entonces, finalmente, bueno, este lo comenzó a hacer Porfirio Díaz, pero pues él no lo terminó, se terminó como 30 años después, ¿no? Entonces, obviamente, la parte de la revolución, pues va a ser este fraude que hace Díaz, que se quiere volver a reelegir y que engaña. Entonces, obviamente, al hacer esto, pues los que participaron, pues denuncian el fraude y obviamente Porfirio Díaz va a tener que abandonar el poder un año después, ¿no? En 1911. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las causas de que la gente apoyara a los que estaban contra Porfirio Díaz, que era Madero, Villa, Zapata? Entonces, había pues, la cuestión agraria, lo que acabamos de comenzar, es decir, que no, había una ganalle total de los latifundistas. La ausencia de leyes o de apoyo para los trabajadores, para los obreros. La división social entre pobres y ricos, que era increíblemente
muy marcada, ¿no? Un poco como ahorita, ¿no? Esa diferencia tan grande entre ricos y pobres. Luego, este régimen económico injusto, donde a unos se les cobraba impuestos y a otros no, a unos les daban mucho y a otros nada, y obviamente, pues la pauperización de la sociedad campesina, ¿no? Es decir, que no había absolutamente ningún beneficio para ellos, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente, este es como el esquema, este es un esquema bastante bueno porque nos ayuda a entender un poco aquí cómo se movió. Entonces, aquí sería, y ahorita te pongo las fechas clave. Y los personajes clave, pues aquí están, ¿no? Son, digamos, estos 6. Entonces, la revolución comienza en 1910, sí, por la cuestión del fraude que se da, y el 20 de noviembre, pues este Madero decide a levantarse contra Díaz. Y eso es lo que se le conoce, muy importante, como el Plan de San Luis, ¿no? Plan de San Luis, y ese es el primer gran plan. Ahorita los vamos a poner en orden. Entonces, el Plan de San Luis, ¿no? Y entonces, obviamente, este proclama de que hay que levantarse contra Porfirio Díaz. Entonces, obviamente va a haber unos que lo sigan y otros, obviamente, que se vayan con Díaz. Los que se van con Díaz van a agarrar y van a volver a hacer otra elección, ¿no? Otra elección, y va a salir electo Francisco y Madero, ¿no? Ya sin Díaz en el poder, pues obviamente Madero lo va a asumir. Y no lo asume de manera fácil, es decir, pacta con Díaz lo que se llama en los tratados de Ciudad Juárez, pacta su salida, ¿no? Y Porfirio Díaz se va a ir en un barco, se va a ir a París y allá va a morir, y ahí está enterrado, ¿no? De hecho, cuando vas a París, es un destino muy clásico ir a visitar su tumba, ¿no? Ahí en el Panteón. Y luego, obviamente, sube Madero, pero Madero era un político era un político de corte burgués, ¿no? Entonces, él comete un gran error. Uno de los grandes errores es que deja a muchos del gabinete Porfirio Díaz, muchos que habían estado trabajando con Porfirio Díaz, los deja, ¿no? Se quedan con él. Y entonces, obviamente, hay otros personajes que también se levantan, como es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, ¿ah? El Plan de Ayala. Y sus máximas del Plan de Ayala es, en la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, obviamente, Emiliano Zapata, pues es de corte campesino, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos uno de corte campesino y a uno de corte burgués en el poder. Entonces ellos tratan de ponerse de acuerdo, ¿no? Madero y Zapata, pero pues no pueden mucho, no se ponen de acuerdo tanto. Entonces, mientras están en este tira y arranque, o sea, están en esta negociación, va a llegar en este caso otro momento álgido que el secretario de guerra de Francisco y Madero, que es Victoriano Huerta, se va a rebelar. Entonces se le revela y le da un golpe de Estado. Entonces mata a Madero, en este caso, lo mata y él asume como el presidente. Pero es un presidente, pues obviamente dictatorial. Entonces, obviamente, esto va a hacer que se surjan todos los que apoyaron a Madero en un momento dado, se organicen, y el principal, en este caso, cabeza de esto, va a ser Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila. Y entonces lanzan lo que se llama el Plan de Guadalupe, que es la idea de derrotar a Victoriano Huerta, ¿no? Sacarlo del poder. Entonces, obviamente, pero aquí hay una cuestión, Venustiano Carranza también es muy burgués, ¿no? También es como un poco del corte de Madero. Entonces empieza la guerra civil y se van a unir los dos de corte campesino, que son Zapata y Villa. Villa tenía lo que se llamaba la División del Norte, es decir, los ejércitos de lo que era Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, los mandaba Francisco Villa. Entonces, obviamente, estos se organizan y van junto con
con Emiliano Zapata y Francisco Villa, obviamente ellos se unen. Entonces ya son todos y también se va a unir, en este caso, el que era el líder del Partido Liberal Mexicano, que era Ricardo Flores Magón. Se une él también. Entonces ahí todos ellos, él en Puebla, él desde Coahuila, estos en el norte, ¿no? Y Zapata en este caso en el sur, van a luchar. Finalmente vence el ejército constitucionalista a Victoriano Huerta, lo sacan del poder y ahora están entre varios quien toma el control, ¿no? Entonces, obviamente, hacen una especie de digamos, pacto, ¿no? Y se firma este tratado de Teoloyucan, donde Venustiano Carranza se compromete a continuar la obra de Madero. Y hacen una convención que se llama la Convención de Aguascalientes, donde deciden elegir a un presidente que no sea ni Zapata, ni Villa, ni Carranza. A Ricardo Flores Magón también lo matan. Y nombran de presidente a Aurelio Gutiérrez. Pero obviamente Carranza, que era bastante listo, les da la vuelta y los traiciona. Y ahora comienza la pelea entre Carranza contra estos dos, ¿no? Contra Villa y Zapata. Entonces, finalmente, en 1914, ¿no? Van a luchar y en 1914 hay una foto muy famosa donde está Villa y Zapata están sentados en la silla presidencial y donde están tomando café en el Sambors, ¿no? Del Zócalo, ahí de los azulejos. Y obviamente en esta guerra ellos no quieren el poder, ellos solamente quieren que se hagan las reformas que necesitan, pero Carranza, pues sí, Carranza sí los quiere muertos, entonces Carranza primero mata a Emiliano Zapata y después mata a Villa, ¿no? Los mata de manera separada. Entonces ya Carranza sin intermediarios, ya sin nadie que lo confronte, finalmente en 1917, el 5 de febrero, pues nombra la famosa constitución, la nueva constitución que suple a la liberal del 58. Entonces, obviamente, ya Carranza, pues se va a lanzar, bueno, va a ser como el gran ganador de la guerra de Revolución Mexicana. Entonces, aquí en esta te la envío, vienen los planes más famosos de la revolución, o el plan de San Luis, en este caso, de Madero, de sufragio efectivo no reelección, el plan de Ayala, de la tierra es de la que trabaja, ¿no? El plan en este caso, de Chihuahua, ¿no? Por parte de Pascual Orozco, y del que va a llevar el nombre del aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, ¿no? Que son como los héroes y ellos quieren unificar a todos los ejércitos del norte. El plan de Guadalupe, en este caso, de Venustiano Carranza, y la famosa convención que nadie respetó, ¿no? O sea, cada quien puso a su gobernante, pero nadie la respetó. Entonces, bueno, ya aquí estos son como los personajes que están y Porfirio. Entonces, aquí, déjame pasar. Esta es la foto que te digo, que están ahí en Palacio Nacional. Entonces, aquí está Villa y Zapata. Ahí están ellos muy, muy bien, queriendo tomar bueno, no querían tomar el poder, realmente, te digo, estaban ahí queriendo mostrar que habían llegado, ¿no? De hecho, la silla presidencial, si te fijas, es donde está sentado este Villa, ¿no? Entonces, obviamente, Venustiano Carranza, también llegando a su último periodo de gobierno, obviamente no va a nombrar a su segundo a mando para que lo sustituya, nombra a otra persona, ¿no? Entonces, al nombrar a otra persona, ahorita regresamos a nombrar a otra persona, pues va a comenzar otra guerra civil. Pero aquí nada más revisamos esto, ¿no? En la constitución de Carranza del 17, los 3 artículos principales, que son los que te preguntan mucho en el examen, son estos, ¿no? Es el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. Entonces, el tercero, pues es el de la educación. Este es muy importante. El 27 es, en este caso, lo que se refiere a las tierras, la repartición de las tierras.
sí se reparten los ejidos, cómo se reparten, y el 123 es el de los derechos de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, este 27 va muy ligado a Zapata, o sea, trae todos los ideales de Zapata, Zapata y Villa, y el 123 trae todas las iniciativas de los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, obviamente, sí viene la guerra y todo, y sí los matan, pero finalmente su legado y sus ideas quedan, en este caso, quedan ahí en la Constitución. Entonces, obviamente, cuando se va Carranza y elige a otro que no era Álvaro Obregón, que era su segundo, entonces Obregón se enoja y manda a matar a Carranza y él se queda como presidente, él es electo como presidente. Entonces, esto es muy importante aquí, ¿no? Primero va a llegar, en este caso, Álvaro Obregón, del 20 al 24, eran gobiernos de 4 años. Entonces, obviamente a él le va a corresponder hacer una serie de cosas muy importantes como crear la Secretaría de Educación Pública y crear el Banco de México, ¿no? Entonces, este es bien importante porque le toca a él, ¿no? Tener estos dos elementos, o sea, ya crear la SEP y el Banco de México. Luego, él sale y va a entrar su segundo a mando, que es Plutarco Elías Calles, también 4 años. Pero Plutarco Elías Calles lo que hace es, a petición de Álvaro Obregón, es que cambia la constitución para que Álvaro Obregón se pueda reelegir 4 años después. Entonces Álvaro Obregón se reelige y cuando están celebrando la reelección, llegan y lo matan, ¿no? Y entonces, obviamente, al matarlo, hay un vacío constitucional que lo van a solucionar así. Durante 2 años, del 28 al 30, Emilio Portes Gil toma el poder, ese poder provisional, y él solamente lo que hace es preparar elecciones. Las elecciones las gana Pascual Ortiz Rubio, que él iba a estar hasta el 34, pero él renuncia a los 2 años. ¿Y por qué renuncia? Porque Plutarco Elías Calles, es muy importante, es que era como el jefe máximo. O sea, va a ser el más listo de todos, ¿no? El jefe máximo. Y esto es lo que se le llama, en este caso, el maximato. El maximato. El maximato va a ser a partir del gobierno de este hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es decir, está el presidente, estos son los presidentes, pero realmente el que tomaba todas las decisiones era Plutarco Elías Calles, ¿no? Él era el que decía si se hacía o deshacía, él ponía o no presidentes. Entonces, Portes Gil le hace las elecciones, las gana Pascual Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio renuncia y sube al poder, obviamente, Abelardo Rodríguez para preparar elecciones, también 2 años, ¿no? Con las cuales gana, en este caso, Lázaro Cárdenas. Entonces, Lázaro Cárdenas, si te fijas, aquí aumentan los años. Lázaro Cárdenas lo que hace es que inventa lo que se llama el sexenio. Es decir, ya los gobiernos pasan de ser de 2 años, de 4 años acá, luego de 2, pasan a ser 6 años, ¿no? Con Lázaro Cárdenas. Y con Lázaro Cárdenas es cuando vienen los grandes cambios. Entonces, aquí un poco viene lo que hizo cada uno de los presidentes, cada uno de las cosas que por las más se les recuerde, ¿no? Por ejemplo, de Venustiano Carranza, aquí, pues, que creó la CROM, la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, en este caso, le toca la Primera Guerra Mundial y este famoso telegrama Zimmermann, que es donde los alemanes le pedían a Carranza que le hiciera la guerra a Estados Unidos para que así ellos lo distrajeran y no entraran a la Primera Guerra Mundial. Y como, pues obviamente esto no falla. Y a cambio de eso, le decían los alemanes, si tú ganas, pues te regresamos todo lo que firmaron con los acuerdos de Guadalupe Hidalgo. Es decir, nos regresarían Texas, Nuevo México, Nevada, un poco parte de Nebraska, Utah y California, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, era muy tentador. Luego, Adolfo de la Huerta, que fue el presidente que estuvo de transición cuando muere Carranza, al que sube Álvaro Obregón, en este caso, es el que estaba ahí,
Lo único que hace, en este caso, pues sí, le prepara las elecciones a modo Obregón, pero hace esta ley, ¿no? De las tierras ociosas, es decir, las ley que había hecho Juan Díaz, la ley de los lotes baldíos, la deroga y entonces esas tierras que habían estado ocupadas se las van a entregar, ¿no? Es decir, es como una forma de restituirle a la gente todo lo que ya le habían quitado. Entonces, permítanme un segundo. Muy bien. Entonces les habían quitado todo esto. Entonces luego llega Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón, ahí sí hay que tener mucha precisión con lo que hace, porque Álvaro Obregón, pues sí, va a hacer muchísimo más cosas. Una de las cosas que hace es, obviamente, si reorganiza el ejército en uno solo. Es decir, ya no hay varios ejércitos, solamente ya hay un ejército, que es el ejército mexicano. Crea la ley de los ejidos, es decir, la ley de los ejidos es que está una tierra y la reparte, ¿no? La reparte así en varias personas, aquí te dan tu tierra aquí y aquí, y te dice en la ley de los ejidos, tú trabajas esta tierra, no es tuya, pero es como si lo fuera, o sea, tú puedes trabajar, hacer, deshacer y todo ese asunto, pero no es tuya. Entonces, pero tú trabajarás. Y en el momento que el Estado quiera pedírtela, pues bueno, te la puede pedir y pues no hay problema por ello, ¿no? Tú la tienes que entregar. Y obviamente aquí, ¿no? Lo que deseamos, crear la SEP, esto es muy importante, ¿no? Crear la SEP y de hecho, primer secretario de Educación Pública, y este también te lo llegan a preguntar, es José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos. Es el primer, en este caso, secretario de la SEP. Luego, obviamente, vuelve a haber elecciones y las gana pues, su segundo. Y entonces, obviamente, pues sí, él quiere perpetuarse, ¿no? Y va a hacer que en este caso Álvaro Obregón, bueno, aquí lo vemos, que era manco, no tenía una mano, porque en una batalla, en la batalla de Celaya, le volaron la mano. Entonces, aquí vamos déjame adelantar aquí. Él, obviamente, algo que hace muy importante y que hasta la fecha queda consignado es estos famosos tratados de Bucareli. Estos tratados de Bucareli lo que son es que para poder ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es firmar con el gobierno norteamericano que que México no produzca tecnología, ¿no? Es decir, que México no tenga desarrollo tecnológico, que muchas de las propiedades de los norteamericanos aquí sean restituidas, que propiedades que perdieron los norteamericanos en las guerras pasadas pues sean restituidas otra vez y obviamente que los norteamericanos, como dice aquí, pues puedan seguir explotando el petróleo y no tener esta ley de restitución de las tierras, ¿no? Entonces, obviamente, estos acuerdos hasta la fecha son vigentes, o sea, lo más curioso es que siguen vigentes, en lo cual nos dice que pues por esto México tiene mucha dependencia económica de los Estados Unidos, ¿no? Muchísima dependencia a nivel de desarrollo de software, de industria, de máquina, de dólares, en fin. Entonces, bueno, este es el maximato, este es Plutarco Elías Calles, que es el que sigue, y obviamente es el que le conocemos como el jefe máximo, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Plutarco Elías Calles, él también va a ser muy importante por lo que hace, ¿no? Una de las cosas que va a hacer aquí va a ser que él va a ser el gran creador de lo que nosotros llamamos hoy el PRI, ¿no? Él funda el PRI, ¿no? Saber desde cuándo viene el PRI, ¿no? Es decir, tiene sus años ahí. Entonces, él lo hace. Otra de las cosas es que funda el Banco de Crédito Agrícola, ¿no? En este caso, y va a tratar de estar muy ligado a los campesinos, aunque pues solamente no los ayuda como tal,
y algo que hace es que inicia lo que se llama, en este caso, aquí vamos a ponerlo en lo político, la guerra cristera, ¿no? Entonces la guerra cristera va a agarrar y va a cerrarle los templos a los católicos, las iglesias, imagínate si cerraran ahorita esto, le cierran las iglesias a los católicos y obviamente con el pretexto de que estaban haciendo mal uso del terreno, en fin, ¿no? Y entonces comienza esta famosa guerra cristera. Y entonces, obviamente, esta guerra pues va a ser que, y esto es muy importante en este artículo también, este es el que enmarca mucho el asunto de que los padres, curas y todo no pueden intervenir en política, o sea, regula prácticamente la actividad de la iglesia en política. Entonces, obviamente, estos van a ser el ejército y el presidente va a ponerse en contra de las iglesias. Entonces, obviamente, pues esto le va a convenir mucho a Plutarco Elías Calles en el sentido de que le va a mantener en el poder, le va a mantener vigente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos los tres presidentes. Obviamente, el presidente que va a terminar el maximato va a ser, en este caso, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, si te fijas, hasta 6 años, lo que decíamos del sexenio, pero él rompe con Plutarco Elías Calles al segundo año de que está y termina votándolo, termina expulsándolo del país. O sea, hacen una treta política de tal manera que lo puede expulsar del país. Entonces, obviamente, al estar fuera de ya Lázaro Cárdenas, sus 2 primeros años, o sea, del 34 al 36 estuvo bajo el maximato y luego del 36 al 40 esos 4 años ya fue libre, ¿no? O sea, ya estuvo. Entonces, él lo que hizo ahí fue la nacionalización petrolera, creó el Instituto Politécnico Nacional, en este caso reparte los ejidos, ajá, o sea, se habían creado, en este caso, los ejidos con Álvaro Obregón, pero él los reparte. Entonces, digamos que hace un montón de cosas en beneficio para el país, ¿no? Entonces, hace esta famosa reforma agraria, ¿no? Crea el Banco de Crédito Rural, ¿no? Crea algo muy importante que luego suelen preguntarte, reforma el artículo 3º y hace lo que se llama, así el artículo 3º, la educación, educación socialista, ¿no? Y ahí recordar que en esta época pues estaba la URSS como el principal o uno de los principales países nacientes muy fuertes, ¿no? Entonces, crea el Colegio de México, que es este colegio que está acá por Six Flags, ¿no? El Fondel-Poli, las escuelas rurales, en este caso, la Escuela Nacional, crean algunas normales, funda el Instituto Nacional, o sea, el INA, aquí expropió lo los petróleo, crea Pemex, en este caso deja entrar a los españoles que estaban luchando en la guerra civil española, los republicanos, los deja traer, ¿no? Y sobre todo va a tener estos, por eso AMLO es muy, digamos, no es parecido a él, pero quiere imitarlo, ¿no? Quiere parecerse mucho a él en el sentido de no depender del exterior, sino hacer todo él, ¿no? Muy bien, y luego en este caso, él pues sí lo va a lograr, obviamente va a ser un presidente que va a trascender. Luego de él va a seguir otro presidente que es Manuel Ávila Camacho, ¿no? Del 40 al 45. Digamos que estos dos presidentes van a ser los últimos presidentes militares. Ajá. Después de estos presidentes, ya todos los demás presidentes van a ser civiles, ¿no? O sea, de la sociedad civil. Ya no van a tener nada que ver con la revolución, no van a tener que ver con la revolucionaria. Son, en este caso, los presidentes, así que vienen del pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, los gobiernos, tanto de Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho, si te fijas, se enmarcan del 34 al 46, se enmarcan en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, México se va a volver
en un gran, en este caso, exportador de petróleo, ajá, y de materia prima, ¿no? Entonces, exportan muchos granos, muchos frijoles para surtir a los soldados de los otros países y surte mucho petróleo para surtir de turbocina a los barcos y a los aviones de Estados Unidos. A eso se le llama desarrollo primario. ¿Por qué primario? Pues porque se queda en esto, ¿no? Se queda en petróleo y granos, lo que exporta México, es decir, se le dedica mucho, mucho a ello, ¿no? O sea, no le dedica cosas a la industria, sino más bien a esto. Luego, el siguiente presidente, después de Ávila Camacho, va a ser Miguel Alemán, que es el presidente que abre el país de nuevo al extranjero, ¿no? Digamos que es un presidente es un empresario, su papá, digamos, él es dueño de la estación esta XCW, es decir, se vuelve un presidente empresario y a él le va a tocar, en este caso, él construye Ciudad Universitaria, él construye CU, atrae la inversión otra vez de los extranjeros a México y va a ser muy, muy importante. Él obviamente hace, como él tenía casas allá y todo, él hace que Acapulco sea conocido a nivel mundial, ¿no? Es decir, desarrolla lo que hoy es Acapulco, el paraíso que es, lo desarrolla él, ¿no? Entonces, y obviamente él le da hay un acuerdo para que muchos trabajadores mexicanos se vayan allá con él, ¿no? A Estados Unidos, los que se le conoce como los famosos braceros, es decir, Estados Unidos necesitaba brazos para su industria y México se los manda. Luego va a estar Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Este es un presidente así como se ve un poco curioso, no hizo tantas cosas. Él, digamos, lo que más se le recuerda o que más haya hecho es esto, ¿no? El derecho a la mujer a votar, ¿no? El voto a la mujer para que puedas votar y pueda ser votada, ¿no? Y crea la Comisión o el Instituto Nacional de Vivienda. Luego de él va a surgir López Mateos. Entonces, este presidente es un poco más amplio, él hace más cosas. En este caso, una de las grandes cosas que te llegan a preguntar en el examen de él es esto, ¿no? Que crea el ISSSTE, el Instituto Nacional de Seguridad, y que también nacionaliza, en este caso, él nacionaliza la industria eléctrica. Ojo, él nacionaliza la industria eléctrica, o sea, la Comisión Federal de Electricidad y todo ello se funda, ¿no? con él, es lo que se le recuerda. Y él, digamos, desde acá, si te fijas, con Ruiz Cortines y con Miguel Alemán, comienza algo que se llama desarrollo estabilizador. ¿Por qué? Porque, y junto con ¿no? Con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué desarrollo estabilizador? Porque la economía se mantiene, es decir, la economía crece y se establece. Y el dólar, por ejemplo, el precio del dólar se quedó durante esos 4 sexenios en 12.50. Es decir, no cambió, no avanzó y se quedó en ese precio. Entonces, obviamente, hay una estabilización en la economía y es cuando nace la clase media mexicana, es decir, es cuando nacen estas colonias como Las Lomas, la del Valle, Coyoacán, todas estas colonias donde vive gente pues, con cierta estabilidad económica, ¿no? Y que se vieron beneficiados de las políticas de estas de desarrollo estabilizador, es decir, que entraran nuevas empresas, es cuando se fundan, por ejemplo, Sambor, Sears, llegan a México, llega la Coca-Cola, llegan las lavadoras, se crea lo que hoy es Ciudad Satélite, Cuapa, las unidades habitacionales, es decir, hay un gran desarrollo de la economía, ¿no? Entonces a Gustavo Díaz Ordaz se le conoce prácticamente es por 2 cosas. Una, por haber reprimido el movimiento de Tlatelolco en el 68, ¿no? Que lo reprime justo antes de las Olimpiadas del
los Juegos Olímpicos del 68 y por haber inaugurado el metro, por haber inaugurado el metro aquí en la Ciudad de México. Entonces, esos son sus dos grandes cosas por las cuales se le recuerda. Luego seguiría Echeverría, que Echeverría es como por así decirlo, es el presidente en el cual AMLO se inspira, ¿no? Para ser presidente. Entonces, o digamos, lo imita mucho. Él lo que hizo Echeverría, pues fue agarrar y crear algo que se llamaba industrias paraestatales, ¿no? Es decir, industrias que el gobierno tenía el 51% del gobierno, ¿no? 51% del gobierno y 49% de la iniciativa privada. Todas estas industrias paraestatales producían todo, ¿no? Leche, alimentos, coches, ¿no? Todo hacía. Y entonces era lo que se llamaba la economía mixta, porque era mitad y mitad, casi, casi, ¿no? Pero el Estado pues, era el socio mayoritario. Entonces, obviamente, en el gobierno de Echeverría también hay una represión a lo que se llama el jueves de Corpus, ¿no? De 1971, ¿no? Que hay una represión a una marcha estudiantil, se reprime, también él logra esto, logra que en este punto, logra que a México se le conozca como uno de los miembros de los países no alineados, ajá, o de los países del tercer mundo, es decir, países que no estaban ni con los Estados Unidos, ni con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni con los rusos, ni con los gringos, ¿no? Obviamente eso era falso, pues porque sí estábamos más con los gringos. Entonces él hace esto, ¿no? La famosa Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ¿no? Y con esto es que se quería crear esta situación de los países no alineados. Luego tendríamos al presidente que es considerado como el presidente más corrupto que ha habido en la historia de México, que es López Portillo, y él obviamente lo que hizo fue, al final de su mandato, él nacionalizó los bancos, en este caso, nacionalizó la banca, ¿no? Y nacionalizó todos estos servicios que antes eran, como Banamex, Bancomer, los bancos estos, que era el banco, ¿cómo se llama este banco? Se me va, bueno, no te me acuerdo. Pero todos los bancos que había en México son nacionalizados, pasan a ser parte del gobierno. Y obviamente también a él le toca, pues sí, agarrar y tener en la crisis, ¿no? La crisis del petróleo, y México es cuando comienza a entrar en su sistema que se llama desarrollo compartido, es decir, la iniciativa privada hace una cosa y el Estado hace otra, ¿no? Nos compartimos. Y aquí lo hace junto con Echeverría. Esto también es lo que se le conoce como política populista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente le das al Estado a la gente lo que el Estado puede producir, pero haciéndole, digamos, muchas dádivas o organizándole algunos elementos de que les estás beneficiando. Y luego aquí va a haber otro cambio, y aquí ya vamos a terminar, comienzan los gobiernos neoliberales. Todos los gobiernos neoliberales lo que quieren hacer es quitarle la mayor parte de las cosas que haga el Estado, es decir, la seguridad, la educación, la salud, todo eso, todos esos elementos, así, educación, seguridad, salud, todo eso se los quitas al Estado y se lo das a la iniciativa privada. Es decir, ya no es 50 y 50, sino ahora es iniciativa privada tiene la mayoría y el Estado tiene la minoría. En ese caso, el sistema neoliberal comienza con Miguel de la Madrid, que comienza algo que se llama pactos económicos, ¿no? Es decir, quieren desarrollar, en este caso, el país a través de una serie de pactos con los obreros, los campesinos y los industriales para mantener los precios, para que la inflación baje, para que haya un desarrollo. Pero el que va a lograr todo eso, pues va a ser como que el villano de villanos también
política mexicana, que es Salinas, ¿no? Entonces Salinas, pues sí, es el que lo recordamos mucho porque firma el TLC, hoy el que le dicen TEMEC, el famoso Acuerdo de Libre Comercio, y él durante su gobierno logra reestructurar la deuda externa, ¿no? Disminuye la deuda interna, es decir, el balance de pagos lo estabiliza, reanuda las relaciones con la iglesia, es decir, les vuelve a dar derechos, ¿no? Le quita otra vez al Estado, le quita la banca y la vende todas las preestatales que había creado Echeverría y López Portillo, le quita los 3 ceros a la moneda, o sea, teníamos una hiperinflación donde de tal manera que un pasaje del metro costaba casi 10,000 pesos, es decir, 10 pesos, y disminuye el IVA del 15 al 10, ¿no? Y su gran programa, o sea, por lo cual se le conoce, es el programa de solidaridad, ¿no? Que básicamente lo que él quiso hacer fue hacerlo un nuevo partido político y reelegirse. Pero en ese caso, cuando él está a punto de salir del poder, matan al candidato que tenía todas las de ganar, que era Colosio, y va a asumir al poder, ¿no? En eso Cedillo. Y Cedillo, que era un funcionario gris, sin personalidad, que era el funcionario de la SEP, entonces de repente de eso pasa a ser el presidente. Y obviamente él lo que hace es que le toca la crisis, le toca el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y él va a agarrar y va a abrir lo que es lo que hoy conocemos como el IFE, ¿no? O antes era el IFE, hoy es el INE. Entonces, a él le va a tocar construirlo. ¿Por qué? Pues porque tiene que pactar. Entonces a él se le cae el mundo porque todo lo que había hecho Salinas, todas las trazas y todo, a él le recae, ¿no? Y entonces, obviamente, una de las cosas que va a tener que hacer es ceder el poder. Entonces, el PRI sale de Los Pinos y va a subir, en este caso, Fox, con el Partido Acción Nacional, que también se había fundado en los años 30, perdón. Entonces, obviamente, ya con Fox, obviamente, las políticas neoliberales pues son cada vez más fuertes, ¿no? Obviamente son los empresarios, obviamente también hay una cosa que le pasó a Madero, por ejemplo, es que deja en su gobierno a todos los priistas, ¿no? O sea, no se los lleva, los deja a todos los priistas con él, ¿no? Entonces prácticamente su gobierno priista, la continuación. Y luego después va a llegar pues Felipe Calderón. Entonces Felipe Calderón, que sabemos que llegó con la duda de que se hizo o no fraude electoral, y obviamente él va a llegar y por lo que más se le conoce es su famosa cuestión de la guerra al narco, ¿no? La guerra al narco. Entonces, esto de la guerra al narco, pues obviamente hasta la fecha tenemos las consecuencias, esto de que los narcos se armaron, pelean contra el ejército, matan a la gente, en fin, ¿no? Y obviamente a él le tocó, él quiso reinventar el país en 6 años y obviamente le salió muy mal. Y obviamente le salió tan mal que después de él, aquí surgió o subió pues Peña Nieto, ¿no? Entonces subió Peña Nieto y otra vez los gobiernos del PRI, ¿no? Los gobiernos del PRI. Y una vez que los gobiernos del PRI vuelven a hacer sus mismas corruptelas de toda la vida, pues eso va a dar pie, ¿no? La gente se harta y va a surgir, pues, AMLO, ¿no? Que todavía está, digamos, todavía el gobierno de Peña y el gobierno de AMLO todavía están en esa cuestión de ver qué tan buenos son, qué tan malos fueron, ¿no? ¿Qué van a ser, si son héroes o villanos? Todavía estamos en ello. Muy bien, Alan. Entonces, esto sería la parte de historia. Ahorita te mando la presentación y te mando las imágenes para que tengas ahí y te mando un PDF con todo lo de historia de México para que lo puedas repasar, ¿no? Poco a poco. Sí, sí, está bien. Sí, hecho. Entonces nos vemos mañana, ¿no? Otra vez, mañana como a las 6 te busco. Vale, está bien, profe. Órale, Alan. Nos vemos mañana. Vale, Buena profe, se tarde. cuida. Bye Bye. bye.